Perú y Ecuador son dos países que, si bien hace no más de 3 décadas protagonizaron el más reciente conflicto en Sudamérica, actualmente guardan buenas relaciones. Una historia llena de disputas y malos entendidos territoriales que aparentemente terminaron en un final pacífico. ¿Te interesa conocer cómo estas dos naciones pasaron de las armas a los acuerdos comerciales? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Alejandro del canal Hipótesis de Poder, en donde encontrarás excelentes videos de actualidad y geopolítica. Te dejo el link en la descripción. Gran parte de los actuales territorios de Perú y Ecuador estuvieron incluidos dentro del vasto imperio incaico centrado en el actual Perú. Si bien la esencia del Tahuantinsuyo difiere con el de ambas repúblicas modernas, encontramos ciertos datos curiosos que se podrían comentar en sus respectivas historiografías. Por un lado, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, quienes estaban centrados en Cusco y Quito respectivamente, lo que podría considerarse como el primer conflicto entre ambos territorios. Por otro, la conocida etnia de los Cañaris, una de las más representativas del Ecuador prehispánico, fueron uno de los principales colaboradores de los españoles para la conquista del Tahuantinsuyo. Y aunque el imperio incaico cayó, los cañaris y varias otras etnias fueron desapareciendo progresivamente para dar paso a una nueva unidad territorial que los españoles denominarían como el Virreinato del Perú. Es así que entre 1542 y 1717, Perú y Ecuador volvieron a estar comprendidos dentro de un mismo estado. Esto cambiaría con la creación del Virreinato de Nueva Granada, el cual incluyó los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, el cual a su vez estaba representado por la Real Audiencia de Quito, que tenía jurisdicción sobre el gobierno de Guayaquil y la provincia de Quito. Y es en este periodo cuando conviene repasar algunas reales cédulas, es decir, ordenanzas emitidas directamente por el rey de España para resolver algún conflicto jurídico. La Real Cédula de 1740 fijaba los límites entre la Real Audiencia de Quito y el Virreinato del Perú en el río Tumbes hasta el Marañón. Muchos historiadores peruanos dudaron de la existencia de este documento usado como argumento por el Ecuador. En la Real Cédula de 1802, los gobiernos de Maynas y Quijos pasarían bajo jurisdicción del Virreinato del Perú para tener un mejor control sobre el expansionismo portugués. Según los ecuatorianos, esta cédula nunca fue cumplida ni ejecutada, por lo que rechazaban que estos territorios pasen a la posteridad bajo soberanía peruana. Por último tenemos la Real Cédula de 1803, la cual ordenaba la incorporación del gobierno de Guayaquil al Perú, también por temas militares luego de haber perdido la isla de Trinidad a manos del Reino Unido. Nos encontramos a puertas de las guerras de independencia en Hispanoamérica. Cabe resaltar las hazañas de Simón Bolívar, quien en su afán de cumplir su proyecto unionista, emprende la conformación de la Gran Colombia con todos los antiguos territorios del Virreinato de Nueva Granada bajo un solo país, consolidado con el triunfo en la Batalla de Boyacá. Durante la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, este último se asegura la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia. Sin embargo, con la posterior intervención de Bolívar en el proceso independentista del Perú, el resto de conflictos territoriales no se resolvieron, tal vez porque supuestamente la Gran Colombia y Perú reposaban en ese entonces bajo la influencia bolivariana. No obstante, cuando el ahora independiente gobierno peruano corta la influencia de Bolívar, estallan los problemas territoriales que conllevan a la Guerra Gran Colombo-Peruana de 1828. En ella, se ratifica la soberanía de Guayaquil sobre el Ecuador, pero quedan pendientes la delimitación de Tumbes, Jaén y Maynas. Los dos primeros eran reclamados por Perú por el principio de libre determinación de los pueblos, mientras que el tercero, que comprendía los departamentos peruanos de San Martín, Amazonas y Loreto, habían pasado al Perú por la ya mencionada cédula de 1802, no reconocida por Ecuador. En 1831 se disuelve la Gran Colombia y el problema territorial sería principalmente heredado por el naciente Estado del Ecuador, resultante de la fusión de los antiguos gobiernos de Guayaquil y Quito. Los territorios en disputa se enmarcaron entre los ríos Marañón, Amazonas y Napo, principalmente en la selva amazónica y con un acceso tan crucial como el río Amazonas, es decir, un territorio rico y de gran importancia estratégica. Sin embargo,
ambos países comenzaron su vida independiente con tantos problemas internos que no tenían cabeza para enfocarse en los externos. Destaca el presidente ecuatoriano Juan José Flores, quien incluso propuso al gobierno de Chile repartirse el territorio peruano por ambos frentes poco después de la disolución de la Confederación Peruano-Boliviana. Por su parte, los gobiernos peruanos reafirmaban la soberanía del territorio en disputa, hecho plasmado en la publicación de la cédula de 1802 en el diario El Comercio, incentivando al pueblo peruano los deseos soberanos por sobre Maynas. En 1853 se crea el gobierno político y militar de Loreto bajo el recelo ecuatoriano. Como respuesta, Quito declara la libre navegación sobre los ríos amazónicos. Esto sería el preludio del primer conflicto entre 1858 y 1860, luego de que Ecuador le otorga a sus acreedores británicos extensos territorios amazónicos en disputa. Este concluye con la victoria del Perú y la firma del Tratado de Mapasingue, que reconocía la soberanía peruana sobre el territorio en disputa. Sin embargo, Ecuador se encontraba a su vez en medio de una guerra civil en la que vence la facción conservadora de Gabriel García Moreno, quien desconoce el tratado firmado por el gobierno liberal. Los territorios continúan entonces en disputa. Durante las décadas siguientes, se realizaron intentos de resolver esto por la vía diplomática, llegando a intervenir España como mediador y consiguiendo la firma del Tratado Herrera-García. En este acuerdo, Perú cedería unos 300.000 kilómetros de tierra amazónica, por lo que las recientes pérdidas ante Chile motivaron a la población a que lo rechace tajantemente. Esto conlleva a que Herrera García sea declarado como insubsistente, por lo que a inicios del siglo XX ocurren incidentes armados en la frontera. En 1910 aumentan las tensiones luego de que el gobierno ecuatoriano desconozca la decisión de un nuevo arbitraje a cargo del rey de España. Sin embargo, el conflicto armado fue detenido gracias a la intervención de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Durante estos años también se dan los acuerdos limítrofes entre Perú y Ecuador con Brasil y con Colombia, que dejaron en la región como único pendiente la disputa en mención. En 1924 se da el protocolo Castro-Ollanguren-Ponce, en el que se acordó una fórmula mixta, la cual fracasó nuevamente. A pesar de que en general el territorio en disputa era bastante inhóspito y despoblado, la dificultad para resolverlo se daba, además de por la gran cantidad de recursos naturales y por las ambiciones ecuatorianas de llegar al Marañón y al Amazonas, lo que por la continuidad territorial afectaría a los intereses peruanos. Durante los años siguientes continuaron las escaramuzas fronterizas hasta que en 1941 estalla un nuevo e inminente conflicto entre ambas partes. La versión peruana afirma que se inició luego que las tropas ecuatorianas invadan el territorio de Zarumilla, mientras Ecuador sostiene que el Perú provocaría una serie de incidentes en su lado de la frontera. Esta guerra duró casi 7 meses y nuevamente culmina con una victoria peruana gracias al bloqueo de Guayaquil, en donde participan héroes como José Quiñones González, recordado por su inmolación en Quebrada Seca. La paz entonces se firma en el Protocolo de Río de Janeiro, en el que Ecuador renuncia oficialmente a sus reivindicaciones sobre el territorio y una salida soberana al río Amazonas. No obstante, durante la posterior colocación de hitos que marcaban la línea fronteriza surgieron nuevas discrepancias en un sector de la cordillera del Cóndor. Esto conlleva que en 1981 estalle un nuevo conflicto conocido como el Falso Paquilla, luego de la denuncia de 3 destacamentos militares ecuatorianos en territorio peruano. Este fue un conflicto menor en que los muertos de ambos bandos no superaron los 20 y tras el que se mantiene el status quo. En la década siguiente estalla la Guerra de Cenepa en 1995, acaecida en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, luego de que el Ecuador instale puestos de avanzada sobre la cuenca del río Cenepa. En este nuevo y último conflicto, ambas naciones se adjudican la victoria y se concluye luego de una intervención de los países firmantes del Protocolo de Río de Janeiro, quienes mediante un cese al fuego lograron la paz. El entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, cede como propiedad privada, pero no la soberanía, 1 kilómetro cuadrado de Tiwinsa, solo para realizar actos conmemorativos y no militares. Por otro lado, se ratifica el límite establecido en el Protocolo de Río de Janeiro mediante el Acta de Brasilia, así como el derecho de Ecuador a la libre navegación en el Amazonas. La paz se había sellado finalmente, y es aquí cuando ambos países pueden normalizar y potenciar sus relaciones comerciales y diplomáticas. En 1996, Perú y Ecuador, junto a Bolivia, Colombia y Venezuela, crean el Sistema Andino de Integración, lo que fortalece la por entonces debilitada Comunidad Andina de Naciones. En el 2007,
se establece un gabinete binacional entre ambos países en Trujillo. En el 2011 se suscribe el Acuerdo de Límites Marítimos. En el 2014 se firma un convenio de facilitación de comercio, tumbando así obstáculos técnicos en el comercio entre ambos países. Hoy por hoy, el intercambio comercial y turístico entre Ecuador y Perú ha apoyado al crecimiento económico y cultural de dos naciones hermanas que, si bien se tardaron en arreglar sus diferencias, ya todo queda en el pasado. ¿Qué acciones crees que se pueden efectuar para seguir estrechando los lazos entre Ecuador y Perú? Muchas gracias a todos por haber visto este video en colaboración con el Mapa de Sebas, y desde ya quiero felicitar a todos los peruanos por su bicentenario. Recuerden que somos todas naciones hermanas unidas en una gran región que se llama Latinoamérica. Un muy feliz bicentenario y nos vemos en mi canal. Gracias a mi amigo Alejandro por participar en este video. Y retomo sus palabras para afirmar que todos somos países hermanos y que debemos ver la historia como lo que fue, historia. Aprender de nuestros errores del pasado para empezar a construir un futuro. Y vaya que Ecuador y Perú tienen un futuro bastante prometedor. Un saludo y arriba la integración latinoamericana. No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y el link del Netflix de Sebas para acceder a contenido exclusivo. Y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, así como ayudar a que produzca más videos, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!